Bien, restauración en tu habitación. Este es el tiempo hermoso que Dios nos ha concedido para poder entrar o para volvernos a unir en la casa, en las familias y poder llegar a nuestros hogares con la palabra de esperanza, de convicción, de fortaleza que Dios nos ha dado. Nuestros hogares se convierten hoy el foco principal de todo. Y gracias a Dios por esto, porque esto nos lleva a volver a la base de todo lo que significa una sociedad, lo que significa una generación. Volvemos a los principios eternos de las verdades que Dios le dio a la humanidad, que la familia es lo más importante que poseemos. Pero bien, en esta hora quiero compartirles al respecto de un evento que nos habla similar al cual nosotros vivimos. La Biblia nos habla de 10 plagas que Israel atravesó o vivió para ser libertados de Egipto. En el contexto de esta historia encontramos que Egipto se convierte en el mundo que nos rodea y que sin darnos cuenta se vuelve tan común para nosotros. Recordemos que los hijos de Israel en esa situación se encontraban tan acostumbrados, a pesar que vivían en cautiverio, estaban tan acostumbrados a aquella situación, sin darse cuenta de que habían edificado barreras y habían levantado cuanta situación que los tenía oprimidos. Y ciertamente sentía la opresión, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces viene el Señor y hace una intervención divina de tal manera que trae 10 plagas sobre la nación de Egipto con el propósito de que no solamente el mundo supiera que Él es Dios, sino también los hijos de Israel supieran que Él es el Señor que los ama. Y basado en esa perspectiva, encontramos que la última plaga, cuando Dios dice a través de Moisés, destruiré a todos los hijos de Egipto por causa de la dureza de su propio corazón. Encontramos que hubo una peste que trajo muerte a cientos de miles. No hemos llegado en este momento a esta circunstancia como la habla el libro del Éxodo. Mas, sin embargo, nos encontramos ante una epidemia y pandemia que ha dejado a los hombres, a los gobiernos, a las naciones, a las familias, a los ricos y a los pobres, los ha dejado a la intemperie, porque nadie se puede agarrar de nada, porque todo el mundo sabe que no tiene poder sobre estas cosas. Y esto es interesante, porque ahora nosotros, que somos la iglesia, necesitamos volver al principio. Y quiero compartirle no solo a los que somos la iglesia del Señor Jesucristo, sino a todos aquellos que van a ver este video. La realidad es que en tiempos como estos tenemos que volver al principio. Dios nos ama. Dios tiene misericordia de nosotros. Y la verdad de Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, es una realidad para nuestros días hoy. Así que este consejo de la familia es importante para todos. Entonces veamos que la historia de Israel, en la última plaga, cuando Dios iba a destruir a los hijos de Egipto, al primogénito, Dios le da la clave a Israel de cómo ser librado de esta circunstancia. La primera, le dice el Señor, van a unirse en la familia. Miren qué interesante. Sin saber, las naciones están obligando al mundo, a las sociedades, a que se unan en familia. Y ese es el primer mandato que Dios les da a los hijos de Israel: métanse en sus casas y únanse en familia. O sea, prácticamente la prevención que están tomando nuestros gobiernos es la correcta, que nos volvamos a meter en familia y nos unamos y que entremos en la dimensión de esta gracia y de esta justicia que Dios nos ha otorgado. Basado en eso, mire qué interesante, que dice: únanse en familia, y en el núcleo familiar lo que tienen que hacer es traer las historias de lo que el Dios de los cielos ha hecho con vosotros. Esta es la razón por la cual se dio la Pascua, para que volvieran los hijos de Israel a contar los eventos de cuántas misericordias Dios había hecho en Egipto. Entonces, dice, se reunirán para contar lo que yo he hecho, y se la contarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, indicándonos que este tiempo de reunirnos con familia
es para botar o dejar el celular de nuestras manos, quitar la televisión de la mesa, sentarnos como familia, volvernos a ver a los ojos, volvernos a tomar de la mano, volver a decirnos que nos amamos y que somos importantes. Es el momento para poder volver a hablar y compartir las historias hermosas que Dios ha hecho con nosotros y las historias hermosas que la palabra de Dios nos otorga. Basado en ello, entendemos que lo que debemos de hacer es volver a eso. Entonces, ¿qué le parece si usted le cuenta a sus hijos las historias de lo que Dios ha hecho? ¿De dónde Dios te sacó? Muchas veces hemos traído a la ignorancia a nuestros hijos de qué es lo que Dios ha hecho. Les hemos contado que Dios los ama, pero no les hemos contado de dónde Dios nos sacó y cómo Dios hizo con nosotros. Y ese es el principio de aquí en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo se nos habla, al respecto de esto y nos dice que le contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pues ahora es el tiempo de hacerlo. Llevemos a nuestros hijos a las historias de lo que sucedió en el pasado, en nuestras vidas. Y les digo que la fe de nuestros hijos se va a fortalecer de una manera tan poderosa, porque hoy ante sus propios ojos el cumplimiento de las palabras proféticas que Jesús nuestro Señor anunció allá en Mateo 24, Lucas 24, se están dando ante nuestros propios ojos. Y en eso es el tiempo de que nosotros tomemos en cuenta que el unirnos en familia es elemental. La otra verdad que Dios le dice es: sacrificarán un cordero y lo van a compartir entre todos, lo comerán juntos, sacarán la levadura de sus casas. La levadura que sabemos que en el nuevo pacto, en la gracia, se nos habla que la levadura es el pecado. Pues dice que tal como Cristo, ya nuestro sacrificio ya fue dado, entonces nosotros comamos pan sin levadura, saquemos toda levadura de nuestras vidas. Este es el tiempo de volver a decirle a Dios: perdónanos. En la casa de cada creyente debe de haber un gemir, un solicitarle a Dios: perdónanos. Este no es un problema de un mundo que no conoce a Dios. Este es el problema también de una iglesia que se le invita a volver a Dios y decirle: Señor, perdónanos. Eso es lo que marca el reunirnos en familia. Dice la Escritura que se sacrificaba el cordero pascual, en el cual todos los hijos comían, la levadura se sacaba y se celebraba en memoria y en recordatorio que Dios los había librado. Pero la sangre del cordero dice que se tenían que poner en los dinteles de la casa, de manera tal que en los dinteles de la casa tenía que haber la cobertura, porque Dios dijo: cuando el ángel pase, no los tocará a vosotros. Óigase, no los tocará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo quiero invitarles, familia, que hagamos algo, que tengamos no una sola vez, sino varias veces, cuando ustedes lo decidan, como familia, se reúnan y cenen juntos, como puede ser también un almuerzo, pero puede ser una cena, donde se reúnan y celebremos la cena del Señor. Ahora, el padre o la madre, dependiendo del estatus familiar, será la responsable de celebrar la cena del Señor en su casa. La cena que nos habla de que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados. La cena que habla que Jesús es el sacrificio pleno que nosotros tenemos para ser salvos hoy. La cena que da testimonio que en el cuerpo de Cristo fueron llevados nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. La cena que habla que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. La cena que habla que a través de las llagas de Cristo, por sus llagas ya fuimos curados. La cena que habla que Dios extendió tal misericordia que ahora ya no somos reos del pecado ni dignos de condenación, sino por el contrario, ahora la vida eterna se nos ha otorgado. Esta cena debe de celebrarse ahora en los hogares, agarrando a nuestros hijos, nuestros cónyuges y volviendo a decir: Señor, te damos mil gracias por todo lo que tú haces. Eso es lo que hoy tenemos que hacer nosotros. Es una cena que tiene que volver a lo íntimo, donde cada quien debemos de celebrarla. Quiero invitarles a que celebremos la cena.
Y volvamos a decir, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mi casa, el ángel de la muerte no pasará. La enfermedad no me va a tocar, porque por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente seremos salvos de cualquier ira, porque la Biblia dice que porque hemos guardado su palabra, Dios nos librará de la ira venidera. Así que justo es que lo hagamos. Si lo consideramos hacer todos los días, hágalo todos los días, pero celebremos la cena del Señor. No sea volvernos a sentar en lo común, sino que sea un tiempo para volver a hablar de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Eso fue lo que marcó la victoria para los hijos de Israel. Notando esto, que la Escritura dice, Dios le promete a Moisés, y donde se coma la cena, y donde haya sangre, el ángel de la muerte no destruirá, sino al contrario, habrá bendición sobre ellos. Y otro de los eventos gloriosos después de este proceso es que Dios dijo, y después de esto yo los voy a bendecir y los voy a prosperar. Mis amados, este tiempo es un tiempo para que como familia volvamos a invitar al Señor a que vuelva a nuestras casas. Tenemos todo el tiempo para sentarnos y para decirle al Señor, vuelve tu presencia a nuestros hogares, vuelve tu presencia a nuestros corazones, vuelve tu presencia a nuestros hijos. Y les aseguro que nuevas misericordias vendrán para nosotros. Su servidor, el apóstol Byron Quevedo, una vez más con ustedes compartiendo en Restauración en tu Habitación este consejo de la palabra de Dios. Les amo y les bendigo y sigan siendo prosperados en tiempos como estos.